Me llamo Julián Herrera. Fui policía durante 20 años. Vi de todo. Incendios, accidentes, crímenes tan horribles que todavía me despierto sudando en las madrugadas. Pero nada, absolutamente nada, me marcó tanto como lo que ocurrió en aquella carretera olvidada, una noche oscura, cuando recogí a un niño que, oficialmente, nunca existió. Era un turno rutinario. Mi compañero estaba de licencia y me tocó patrullar solo. La carretera era larga, desierta, sin una sola farola. Los árboles parecían cerrarse sobre el camino, como si quisieran tragarse a cualquiera que se atreviera a pasar. Pasaban de las 2 de la mañana cuando lo vi. Una pequeña silueta, apenas iluminada por las luces de la patrulla, caminaba por el arcén. Un niño. Tendría unos 8 años, tal vez menos. Iba descalzo, en pijama, la cabeza gacha, arrastrando los pies. Bajé la ventanilla y le grité: «Oye, pequeño, ¿estás bien?». El niño levantó la cabeza, y ahí fue cuando sentí ese primer escalofrío. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado oscuros, y parecían brillar con una luz que no estaba allí. No contestó, solo me miró. Salí del coche y me acerqué. «No te preocupes, hijo, te voy a llevar a un lugar seguro». El niño asintió en silencio y subió al asiento trasero de la patrulla. Cerré la puerta, volví al volante y traté de reportar por radio. Solo escuché estática. Nada, ni una voz. Mientras conducía hacia la estación, intenté hablarle. «¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes?». Nada, ni una palabra, pero yo sentía sus ojos clavados en el espejo retrovisor, y en un instante, juro que lo vi sonreír. Una sonrisa pequeña, apenas un gesto, pero suficiente para congelarme la sangre. 20 minutos después, llegamos a la comisaría. Aparqué, giré la cabeza y le dije: «Ya estamos, tranquilo, aquí te van a ayudar». Pero el asiento estaba vacío. Me quedé paralizado. Abrí la puerta trasera, alumbré con una linterna cada rincón. Nada. El niño había desaparecido. Pero había una prueba. La tapicería estaba húmeda, como si unos pies descalzos, mojados, hubieran estado allí segundos antes. Entré corriendo a la estación. Le pedí al oficial de guardia que revisara las cámaras de la patrulla. Si alguien iba a creerme, tenía que ser con grabaciones. El video mostró todo el trayecto, desde que detuve el coche hasta que llegué a la comisaría. Pero nunca se vio al niño. En la grabación parecía que yo hablaba solo, como si hubiera recogido a un pasajero invisible. El oficial me miró incómodo. «Tal vez estabas cansado, Herrera», me dijo, medio en broma, medio en serio. Pero yo sabía lo que había visto. Yo no estaba solo en ese coche. Pasaron los días y no pude sacarme la imagen de la cabeza. Decidí investigar. Pregunté a vecinos, revisé archivos viejos y encontré algo que me heló el alma. Años atrás, en esa misma carretera, una familia había sufrido un accidente fatal. El auto volcó en una curva. Todos murieron. Todos menos un niño. El cuerpo nunca apareció. Algunos decían que había salido despedido. Otros aseguraban que simplemente se desvaneció. El expediente quedó abierto, sin resolver. Hoy estoy retirado, pero cada vez que conduzco de noche, no puedo evitar mirar el retrovisor. Espero con el corazón en la garganta volver a ver esos ojos oscuros mirándome. Algunos colegas piensan que inventé esta historia para asustar a los novatos. Otros creen que fue una alucinación por el cansancio. Yo sé la verdad. En ese asiento trasero, aquella madrugada, alguien estuvo conmigo. Y en mis peores noches de insomnio, todavía escucho el golpeteo suave de unos pies descalzos contra el suelo de la patrulla. Aquella historia fue aterradora, pero no se compara con otra historia que estoy a punto de contarles. Recuerdo que era una madrugada tranquila en la comisaría.
Todos dormían, todos menos yo. Me ofrecí para revisar expedientes viejos, desapariciones sin resolver, nada fuera de lo común, hasta que encontré una carpeta sin etiqueta. Dentro había fotos en blanco y negro, niños, mujeres, hombres, todos desaparecidos en distintas décadas. Al principio no entendí por qué estaban en el mismo archivo. No había relación aparente, pero entonces vi algo que me heló la sangre. Uno de los rostros era el de mi vecino, desaparecido hacía unos años. Otro, el de una compañera de escuela que jamás regresó a casa. Y luego estaba el mío. Una foto mía, actual, con uniforme, dentro de ese expediente. Pensé que era una broma. Tal vez alguien de la comisaría quería asustarme. Pero no. Las fechas eran precisas. Los documentos reales. Cada persona en ese expediente había desaparecido sin dejar rastro, justo el mismo día en que su foto había sido archivada. Volví a mirar mi foto. Debajo, en letras rojas decía: fecha de desaparición, 17 de agosto. Ese era el día siguiente. Quise mostrar el expediente al oficial de guardia, pero cuando regresé a mi escritorio, la carpeta ya no estaba. Busqué en cada cajón, en cada estante. Nada, como si nunca hubiera existido. Esa noche no dormí. Me encerré en mi casa, esperando. Pero nada ocurrió el 17 de agosto, ni el 18, ni el 19. Creí que todo había sido producto de mi mente cansada, hasta que me llamaron por radio 3 días después. Querían que buscara un auto abandonado en la carretera. Y ahí estaba, con las luces encendidas, puertas abiertas. Dentro, mi uniforme y una carpeta. La misma carpeta abierta en el asiento del copiloto. Se está haciendo noche, pero creo que aún hay tiempo para una historia. La última. Era una madrugada común. Patrullaba solo por una carretera secundaria. Todo estaba en silencio, salvo el ruido del motor. Entonces, la radio empezó a emitir estática. Nada raro, pensé. La señal fallaba seguido en esa zona. Pero entre el ruido, juraría que escuché un murmullo. Una voz débil diciendo: ayúdame. Me quedé helado. Apreté el transmisor y respondí: Central, repite el mensaje. Silencio. Luego, solo más estática. Durante las siguientes semanas volvió a ocurrir. La radio se encendía sola, incluso cuando estaba apagada. Primero eran susurros, luego gritos, voces rogando auxilio, voces que no estaban en ninguna frecuencia oficial. Una vez escuché claramente: estamos atrapados, bajo el agua. Lo peor es que esa misma noche, a pocos kilómetros, hallamos un auto que se había precipitado a un río. Dentro estaban 2 jóvenes, ahogados, exactamente como las voces lo dijeron. Yo no quise contarlo. ¿Quién me creería? Una madrugada de invierno, la radio volvió a activarse. Esta vez, la señal era más fuerte que nunca. Una voz femenina, entrecortada, repetía mi nombre: Herrera, Herrera. Me quedé paralizado. Nadie en la central solía dirigirse así. La voz continuó: te estamos esperando aquí abajo. En ese instante, todas las luces de la patrulla parpadearon. El motor se apagó solo, y por un momento pensé ver un rostro reflejado en el parabrisas, pálido, ojos vacíos, moviendo los labios en sincronía con la voz de la radio. Al día siguiente llevé la patrulla al taller. Revisaron la radio, la batería, los cables. Todo estaba en perfecto estado, ningún fallo técnico. Me asignaron otro vehículo, y esa misma noche, la radio volvió a encenderse. La misma estática,
las mismas voces. Ahí entendí que no era la patrulla, era yo, como si algo se hubiera pegado a mi frecuencia y me siguiera donde fuera. Me retiré hace años, pero todavía conservo una vieja radio en mi casa y a veces, en la madrugada, se enciende sola. La estática llena la habitación y entre el ruido sigo escuchando esas voces. Voces que nunca callan. Voces que siguen llamándome. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte, darle like y compartir con todos tus amigos. Abajo encontrarás el link a más historias, aquí en el Bookverse.